Podcast La 100. Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy les voy a contar una de las leyendas más conocidas de Argentina. Una que todos sabemos o mínimamente escuchamos. ¿Será verdad? Hay indicios que dicen que no. Pero, ¿es mentira? No hay indicios que lo desmientan. Hoy te cuento todo sobre la leyenda del Nahuelito. Misterios. En la historia de cada país hay misterios, mitos, leyendas o simplemente cuentos que remiten a cosas del pasado. Algunas son infundadas y hasta en líneas generales sabemos que no podrían ser ciertas. El ejemplo más claro es el Pombero o el mismo monstruo de la reserva ecológica. Pero la realidad es que no hay confirmación por la negativa, es decir, se sabe que no existen, pero nadie se anima a reafirmar que no existen. Y el ejemplo más claro es el del monstruo del lago Nahuel Huapi, o más conocido como Nahuelito. ¿Qué es el Nahuelito? Antiguas leyendas indígenas aseguraban que el Nahuel Huapi albergaba a una gigantesca criatura. Se lo conocía como cuero, por semejar un cuero de vaca extendido sobre el agua, formando un ligero domo. El mito se hizo popular desde la década del 20 cuando, a partir de supuestos avistamientos, el Zoológico de Buenos Aires decidió organizar una búsqueda que tuvo repercusión internacional. Avistamientos posteriores sugerirían la posibilidad de tratarse de alguna especie de serpiente marina o incluso un plesiosaurio similar a Nessie, un supuesto ser de similares características en Escocia. Desde la década de los 80, la mítica criatura se conoce por el nombre de Nahuelito. Para quienes estuvieron por el lugar, saben que el lago Nahuel Huapi tiene un encanto particular y que su agua cristalina y con poco movimiento serían ideales para la aparición de la nada de una criatura prehistórica como el Nahuelito. Por otro lado, el Nahuel Huapi es un lago compartido por las provincias argentinas de Neuquén, en un 80%, y de Río Negro, en un 20%, y rodeado mayormente por el Parque Nacional homónimo. Posee una superficie de 557 kilómetros cuadrados y se destaca por su profundidad, 464 metros de profundidad máxima. Su intenso color azul, sus islas y el paisaje que lo rodea lo convierten en uno de los lugares más atractivos del sur argentino y un imán para el turismo nacional e internacional, cimentando así un fuerte crecimiento poblacional de sus ciudades ribereñas. Pero, ¿cómo es que Nahuelito llega a las aguas de este lago? El origen de la leyenda actual se remonta a relatos indígenas previos al período de la conquista de América. Los primeros exploradores obtuvieron de los nativos del lugar leyendas acerca de encuentros ocasionales con monstruos acuáticos. A partir de 1897, el doctor Clemente Onelli, director del Zoológico de Buenos Aires,
comienza a recibir informes esporádicos acerca de una posible extraña criatura habitante de los lagos patagónicos. Entre los pobladores de la región del Nahuel Huapi, es frecuente el rumor de la existencia de un monstruo al cual suelen llamar el sueiro, del que hablan que sale de los lagos de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como las de un pato gigante. También dicen que el tal supuesto monstruo es carnívoro, alimentándose muchas veces de las vacas. El primer posible avistamiento del Nahuelito data del año 1910 y fue protagonizado por George Garrett, quien lo hizo público mucho tiempo después. Garrett trabajaba en una compañía ubicada cerca del Nahuel Huapi, que luego de navegar por el lago y a punto de desembarcar, pudo avistar a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 por encima del agua. Al comentar su experiencia con gente del lugar, Garrett se entera de historias similares relatadas por los indígenas. Pero el avistamiento de Garrett en 1910 se hace público recién en 1922, cuando lo cuenta el diario Toronto Globe, haciendo eco en la prensa internacional, motivando así organizar la primera expedición para buscar a Nahuelito. Ya en 1922, el doctor O'Neill recibe el testimonio de Martin Sheffield, un buscador de oro norteamericano, acerca de un supuesto rastro de grandes huellas en la orilla del lago Nahuel Huapi y haber visto un enorme animal desconocido en el centro del mismo. Convencido por el informe de Sheffield, O'Neill decide organizar una expedición de búsqueda. Fue liderada por José Chiaji, superintendente del zoológico, participando en la misma reconocidos cazadores armados con rifles para cazar elefantes y dinamita para minar el lago. Finalmente, la expedición regresó sin resultados positivos. La historia tuvo repercusión internacional, llegando a ser comentada en publicaciones científicas de renombre. Más recientemente, en 1960, se dice que la Armada Argentina persiguió en el lago un objeto submarino no identificado durante 18 días, sin conseguir identificarlo, lo cual algunas personas relacionaron con esta supuesta criatura. El crecimiento como destino turístico de la ciudad de Bariloche, situada a orillas del Nahuel Huapi, aumentó los supuestos avistamientos ocasionales, al igual que lo que sucede en el lago Ness. Pero nunca se ha obtenido un registro gráfico concluyente. En 1988 se publicaron fotos del Nahuelito en una revista del diario Río Negro. Estas fueron tomadas a corta distancia, con una cámara analógica, en las que el objeto se encontraba cerca de la costa de Bariloche. No es un tronco de formas caprichosas, no es una ola. El Nahuelito mostró la cara, dijo un hombre que no reveló su nombre en una misiva que dejó junto a las fotos.
Hasta el día de hoy es habitual hablar del Nahuelito. Y los propios navegantes del Nahuel Huapi no aseguran su existencia, pero tampoco la descartan. De hecho, navegan con cierto miedo, porque saben que en cualquier momento algo puede pasar. ¿Existe o no el Nahuelito? ¿Será cuestión de creer o reventar? Hasta aquí un nuevo episodio de Misterios. Soy Mariela Fernández y te invito a quedarte por acá porque muy pronto hay otro capítulo de este podcast. Podcast La 100.